Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a ver cómo crear una lista desplegable de valores únicos que se actualice automáticamente. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Para este ejercicio contamos con un listado de diferentes marcas de autos en una tabla de Excel. Vean que como tal este rango ha sido convertido en tabla y podemos visualizar aquí que al seleccionar una de las celdas se habilita la pestaña Diseño de tabla, en la cual podemos ver que el nombre es Autos. De esta manera garantizamos que al agregar un nuevo registro en la tabla, nuestra lista desplegable también se actualice de forma automática. Ahora bien, lo que vamos a visualizar es cómo extraer los registros únicos, que es el paso número 1. Para ello, vamos a utilizar la función únicos que está disponible en las últimas versiones de Excel, también en Excel Online y obviamente en Office 365. Así que en este caso la función lo que nos solicita es la matriz de datos. En este caso voy a seleccionar toda la columna de la tabla. Aquí ya queda seleccionada, cierro paréntesis, enter y de esta manera ya tengo el listado único de registros. Ahora bien, un paso adicional que podemos hacer es ordenarlos, ya que de esta manera podemos garantizar que la lista desplegable también va a estar de forma ordenada. Para ello podemos hacerlo aquí mismo, pero quiero hacerlo como un paso adicional para que visualicen la función. En este caso vamos a utilizar la función ordenar. Lo único que nos solicita es el rango de valores. Como ya estamos utilizando funciones matriciales, vean que no necesito seleccionar todo el rango, sino que simplemente posicionándome sobre la primera celda y colocando el símbolo numeral, ya he seleccionado todo el rango de forma automática. Si este va creciendo, asimismo también la función lo tendrá en cuenta. De forma predeterminada, la función ordenar lo hace de manera ascendente, en este caso de la A a la Z. Así que cierro paréntesis, enter y vean que ya tengo los valores ordenados que había extraído con la función únicos. Para finalizar, vamos a introducir este listado en una validación de datos, en este caso de tipo lista, haciendo clic en la pestaña datos, aquí en validación de datos, vamos a seleccionar que el criterio de validación sea una lista y el origen vamos a colocar igual y seleccionamos en este caso la primera celda del rango que es la E6 y colocamos nuevamente el símbolo numeral. De esta manera garantizamos que se tome todo el rango incluso cuando haya nuevos valores. Damos a aceptar y vean que de esta manera ya tenemos el listado que deseábamos, que era registros únicos, y ahora vamos a probar que se actualice automáticamente. Vamos al final de la tabla y vamos a agregar un nuevo registro. Yo le voy a colocar nuevo. De esta manera, vean que ya se ha agregado también en las otras funciones. Aquí, por ejemplo, ya aparece y acá en la función ordenar también lo ha colocado. Ahora, al visualizar la lista desplegable, vean que ese valor de la marca nuevo también se ha agregado automáticamente a la lista desplegable. Y de esta manera podemos garantizar que siempre va a estar con todos los registros que vamos agregando o incluso eliminando. Y bueno amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Recuerden que pueden descargar este archivo para practicar desde el enlace que queda en la descripción del video. Nos vemos en un próximo tutorial y bueno, muchas gracias.